Hola chicos, buen día. Bueno, espero que se encuentren muy bien, ¿sí? Bueno, una nueva semana, ¿sí? Una nueva semana para comenzar a trabajar. Y la última semana, antes de que comiencen las vacaciones, ¿sí? De invierno. Antes de iniciar la explicación de esta clase, te voy a pedir, bueno, el último esfuerzo, ¿sí? En esta última semana, igual los que adeuden trabajos, que se traten de poner al día, que me escriban, ¿sí? Para saber bien cómo es el tema de la situación. Yo sé que con todos estamos hablando, pero bueno, para que se pongan al día y la última semana, ¿sí? Con mucho esfuerzo de parte de todos, tanto mía como de ustedes y de toda la familia, ¿sí? Bueno, hoy vamos a tener dos materias, ¿sí? Vamos a trabajar en el área de lengua y en el área de ciencias sociales. En el área de lengua vamos a trabajar un poco con las oraciones, ¿sí? Nosotros veníamos viendo las clases de palabras, vimos lo que es sustantivo, vimos lo que es adjetivo, vimos lo que es verbo, ¿sí? Ustedes pueden reconocer esas tres clases de palabras y vamos a pasar a la oración. En el caso de ciencias sociales vamos a seguir trabajando con lo que es América, ¿sí? América Latina. Vamos a leer también un poquito más de información. Así que bueno, ahora les voy a compartir pantalla para irles explicando lo que ustedes tienen que realizar, ¿sí? Y lo que tienen que ir aprendiendo en el día de hoy. Bien, bueno, ahí les estoy compartiendo la pantalla. Es un nuevo PDF, sí, que les voy a pasar, ya el último de esta semana. Bien, tenemos fecha, lunes 5 de julio, ¿sí? En materia tenemos que es lengua y el tema es aprendemos qué son las oraciones, ¿sí? Nosotros, eh, antes de estar en el tema de esto de día virtual, las clases, tuvimos, ¿sí? Un encuentro en la escuela, fuimos varios días y pudimos ver cómo estaba conformado un texto, ¿sí? Principalmente. Ese texto, ¿sí? Yo les había explicado que estaba conformado mediante párrafos y oraciones, ¿sí? O sea, una oración va a formar un párrafo y ese párrafo va a formar un texto obviamente con coherencia, ¿sí? Con coherencia, con todos los líneas, con todos los signos de puntuación que conocen ustedes. Eh, Eso lo estuvimos hablando, ¿sí? Espero que ustedes lo puedan recordar y si no lo recuerdan, bueno, volvemos un poquito atrás en la carpeta, que ahí lo tenemos escrito, ¿sí? Entonces, yo les pregunto primero a ustedes, ¿cómo está conformado un texto? Lo tienen que responder. Después, ¿qué son los sustantivos, verbos y adjetivos, ¿sí? ¿Qué representan los sustantivos, los verbos, los adjetivos, que ustedes lo saben? Y después, ¿qué clasificación recuerdan? ¿Sí? En el caso de los sustantivos, ¿qué clasificación recuerdan? En el caso de los verbos, ¿cuál ustedes recuerdan? Y en el caso de los adjetivos, también, ¿sí? ¿Cómo pueden llegar a ser? En el caso de los sustantivos, por ejemplo, teníamos propios y comunes. En el adjetivo, por ejemplo, había gentilicios, numerales, y esto ustedes pueden ir recordando un poco. Lo que sí tienen que tener presente siempre es que las oraciones son fundamentales, ¿sí? Son fundamentales para lograr desarrollar un texto, obviamente, conformar un texto, ¿sí? Luego de las preguntitas esas que ustedes tienen que responder, tienen que leer en voz alta, ¿sí? Para alguien de su familia, este fragmento del cuento que nosotros vimos en Las Manchas del Sapo, ¿sí? Es un fragmento del cuento. ¿Y qué les voy a pedir yo de ese fragmento que tienen que extraer ustedes? Es cómo está formado este párrafo, ¿sí? Y cuántas oraciones tiene. Entonces tienen que fijarse ustedes cómo está formado. Si tiene sustantivos, si tiene verbos, si tiene adjetivos, si cuántas oraciones tiene también, ¿sí? Eh, entonces, una vez que nosotros leamos, recuerden, hay que leer varias veces también para comprenderlo, ese fragmento, van a ustedes a ver cómo está conformado. Una vez que nosotros realicemos esa lectura y respondamos, ¿sí? Cómo está conformado el párrafo y cuántas oraciones tiene, vamos a pasar a leer un poquito acerca de las oraciones que van a tener acá, ¿sí? Nosotros vamos a empezar a ver la oración bimembre. Como así se clasifican los sustantivos y los adjetivos, las oraciones también.
hay dos tipos de clasificación de oraciones, ¿sí? Tenemos la oración bimembre, que vamos a ver ahora, y la oración unimembre, que vamos a ver luego, ¿sí? Nosotros vamos a concentrarnos principalmente en la oración bimembre, ¿sí? Acá, en esta página, ¿sí? Les va a leer cómo se clasifica o qué diferenciación tiene, qué características tiene la oración bimembre, ¿sí? ¿Qué características tiene? Por ejemplo, acá tenemos, el sol lleva un chaleco de raso, ¿sí? Acá dice que las oraciones, ¿sí? Se pueden analizar según su estructura. En este tipo de análisis se denominan análisis sintáctico, que es lo que vamos a empezar a hacer después nosotros, ¿sí? De las vacaciones, empezar ya a analizar oraciones, empezar a separarlas un poco más, ¿sí? Una oración bimembre, ¿sí? Se puede dividir en dos partes, en sujeto y en predicado, que es lo que nos da el ejemplo acá, ¿sí? Por ejemplo, el sol lleva un chaleco de raso, dice ahí, ¿sí? Bueno, tenemos acá sujeto y predicado, ¿sí? Luego, en la siguiente definición, nos va a explicar qué tenemos en el sujeto y qué tenemos en el predicado, ¿sí? Que tenemos núcleos. Tenemos sujeto acá, predicado acá. El núcleo del sujeto siempre va a ser un sustantivo. Puede ser un sustantivo propio, puede ser un sustantivo común, pero siempre va a ser un sustantivo. En el caso del predicado, ¿sí? Cuando nosotros buscamos el núcleo del predicado, siempre vamos a tener que buscar un verbo, o sea, una acción, ¿sí? Siempre. Por ejemplo, acá nosotros tenemos el sol y la luna juegan a las escondidas. Luego tenemos otro abajo, el sol ilumina y calienta el planeta Tierra. Depende de cuántos núcleos haya, ¿sí? Vamos a tener también, puede ser con predicado verbal simple o con predicado verbal compuesto, ¿sí? Acá, por ejemplo, nosotros tenemos dos núcleos en el sujeto y acá tenemos un núcleo en el predicado. En el caso de abajo tenemos un núcleo en el sujeto y dos núcleos en el predicado, o sea, dos sustantivos en el primero, un verbo, y abajo tenemos un sustantivo y dos verbos, ¿sí? Es importante que ustedes lean y que vayan de la mano con lo que yo les estoy explicando también, para que puedan comprender mejor, ¿sí? ¿Sí? Luego tenemos, bueno, lo que les había explicado, que el sujeto puede ser simple o puede también ser compuesto, el sujeto, ¿sí? Y luego también puede ser predicado verbal simple o predicado verbal compuesto, dependiendo de los núcleos que hay. El núcleo del sujeto es un sustantivo y el núcleo del predicado es el verbo, ¿sí? Otra característica de las oraciones bimembres son que poseen también sujeto tácito. ¿Qué quiere decir sujeto tácito? Es cuando el sujeto no está escrito en la oración. Por ejemplo, acá, sentimos el aire fresco de la mañana. No tiene sujeto, pero sí tiene predicado, porque acá está su núcleo. Sentimos, que es el verbo, ¿sí? El núcleo del predicado, que era lo que estábamos viendo acá, que es predicado verbal simple. ¿Por qué? Porque hay un solo núcleo, ¿sí? Luego acá les va a pedir una actividad de fijación, que es escribir dos oraciones con sujeto tácito, o sea, con un sujeto que no está escrito, ¿sí? No está escrito. Bien. Lo mismo nosotros, después también de las vacaciones, vamos a seguir con la explicación de esto. Sí, igualmente en la videollamada también vamos a sacar dudas, que va a ser el día jueves, ¿sí? Bueno, estas son las características de la oración bimembre, ¿sí? Que se divide en dos principalmente, sujeto y predicado, luego que el sujeto y predicado pueden ser comunes, compuestos o simples, ¿sí? Y que además el sujeto también puede ser tácito, o sea que no está escrito en la oración, ¿sí? Una vez que nosotros tengamos bien presente eso, bien leído, porque lo tenemos que saber y tratar de estudiarlo a eso, vamos a pasar a resolver unas actividades, ¿sí? Cortitas. Como actividad dice de fijación, para lo visto en el día, los alumnos deben
escribir sujetos simples y compuestos para los siguientes predicados según corresponde, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, los predicados. Tenemos vio, que es un verbo, cruzaron, que es un verbo, ¿sí? Descubrieron, que es un verbo. Nosotros tenemos que escribir sujetos, ¿sí? Sujeto siempre va a ser el sustantivo. Entonces, con ayuda por ahí también de la familia, si pueden, tenemos que descubrir y escribir sujetos, ¿sí? Sujetos para estas oraciones. Bien, ahí terminaría la clase de lengua, ¿sí? Las actividades que ustedes tienen que realizar, lo mismo ya saben, me pueden escribir y preguntarme lo que ustedes deseen, ¿sí? Les había comentado también que vamos a tener ciencias sociales en el día de hoy. Eh, Vamos a seguir trabajando con América Latina, ¿sí? Bien, tenemos principalmente, ¿qué recuerdan de la clase anterior ustedes? ¿Sí? ¿En qué continente está Argentina? Esas preguntitas las van a responder en sus carpetas para luego, si quieren, mandarme un audio contándome y respondiendo a las preguntas, ¿sí? Una vez que nosotros leamos eso, vamos a pasar a leer un texto, ¿sí? Un texto que nos va a contar sobre América Latina y América anglosajona, ¿sí? Seguramente les parece raro este nombre. En el texto vamos a descubrir por qué se llama América anglosajona y por qué América Latina, ¿sí? Nosotros, Argentina, como Uruguay, como Chile, estamos en América Latina, ¿sí? Nosotros estamos en América Latina. Ustedes encontraron también, buscaron información sobre América Latina, que por ahí teníamos algunas cosas en común, nuestro idioma más que todo, ¿sí? Eh, Ustedes hayan buscado también las comparaciones con Uruguay. Bueno, este texto les va a hablar un poquito más. Nosotros tenemos que leerlo, leer varias veces el texto, ¿sí? Para comprender mejor. Ahí tenemos el mapita, América Latina y América Anglosajona, está pintadito ahí, ¿sí? ¿Y qué actividad nosotros tenemos que realizar después de la lectura? Nosotros tenemos que, en un mapa de América, ¿sí? Y luego de la lectura hay que señalar. Pintar América Latina de color verde. Nombrar los países que forman América Latina y escribe los océanos que rodean el continente. Acá tenemos el mapa, no es necesario, ahí se les va a anotar bien en el PDF cuando ustedes lo puedan imprimir. Entonces, vamos a pintar de verde América Latina, luego los mares, escribir el nombre, ¿sí? Y les pide los nombres de los países que conforman América Latina, ¿sí? Si no me equivoco, esta es la última actividad, ¿sí? Bueno, como última actividad es enviar un audio a mí, ¿sí? Explicando lo que vieron sobre América, ¿sí? Son dos temas que nosotros, bueno, América ya lo veníamos viendo, las oraciones también un poco lo vimos, no tan complejo, pero sí vimos un poco. Ustedes saben que la oración conforma el texto, conforma el párrafo, ¿sí? Recuerden siempre que una oración comienza en mayúscula y termina en un punto, o sea, a la hora de buscar en la actividad primera que yo les dije, ¿sí? Que era en base a leer el fragmento. Bueno, ahí les voy a dejar de compartir pantalla, eso es todo por hoy. Cualquier duda, ya saben ustedes, cualquier consulta me escriben, no hay ningún problema. Si les quieren que les vuelva a explicar lo de la oración, les explico. Lo mismo en la videollamada lo vamos a estar trabajando, ¿sí? Bueno, ahí les dejo de compartir pantalla. Bien. Bueno, que tengan un muy buen día, muchísima suerte. Ya saben, cualquier duda, ustedes me están escribiendo. Y bueno, nos estamos viendo hasta la próxima clase. Que estén bien, chicos.